por la información. Vamos a conversar en estos instantes con Ignacio Carrión, director de la Asociación Civil Emergencia, a propósito de un tema que ellos señalan que los candidatos presidenciales no están tomando en cuenta. Señor Carrión, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, en general ustedes alertan sobre el tema de la salud pública y el caso de la hemofilia en particular y la ausencia de una propuesta de gobierno, una política de Estado al respecto. Digamos así, hablando objetivamente, ¿tan incidente es el problema como para merecer la atención política en esta segunda vuelta electoral? Es que no es únicamente respecto al caso de hemofilia, que es una de las enfermedades raras o huérfanas, junto con esclerosis múltiple, junto con alergia alimentaria severa, que producen muertes, precisamente porque es difícil el acceso a medicamentos o un adecuado tratamiento, sino en la salud pública en general. O sea, es lamentable que ni PPK ni Fuerza Popular, hasta el momento, al menos en lo que va de la segunda vuelta, hayan mostrado ningún interés en lo que son políticas de salud pública. Escuchaba al Nicolás Lucar hace un par de días que decía que si bien es cierto se habla de tasas de crecimiento económico sostenido, nadie habla de salud, de necesidades básicas. Y lo cierto es que, por ejemplo, en ambos planes de gobierno se habla de infraestructura, ¿no? Lo cual es importante, sin duda. Sin embargo, un modelo de gestión pública moderna no es sinónimo de obras, sino de acercar eficientemente los servicios del Estado a la gente, o sea, crear prestaciones sociales con calidad como salud, educación, para construir infraestructura social que dignifique a las personas. Hoy en día lo que la gente quiere es Estado. Y Juan Carlos, tú no sientes tanto el abandono del Estado como en un hospital público cuando no recibes la atención que requiere. No, de hecho, la salud pública es quizás la cenicienta en términos presupuestales, en términos de reforma de este y anteriores gobiernos, ¿no? Así es. No, y a veces ni siquiera pasa por un tema presupuestal. Por ejemplo, en el caso de salud, en el 2015 estábamos hablando de un presupuesto de 9.000 millones de soles. Es salud. 9.000 millones de soles, de los cuales más de la mitad, 4.700 millones destinados a planilla. Y únicamente 1.500 millones a compra de bienes, entre ellos medicamentos. Entonces ahí no es un tema de presupuesto, sino es un tema de gestión, ¿no? Y en los hospitales públicos, mucho peor. Entonces, como te decía, de nada sirve pues tener un país con grado de inversión si las necesidades básicas, como por ejemplo salud, no son satisfechas. En el caso de la hemofilia en particular, es un tema importante porque en los otros casos que ya los hemos visto... Pero justamente sobre eso a lo que quería ir es eso. Yo he escuchado de diversos directivos o mandamases de salud o del Ministerio de Salud decir que si bien entienden la problemática dramática por la que pasan pacientes de este tipo de enfermedades, ellos tienen que priorizar. Y la prioridad son las atenciones básicas, masivas, generales, digamos, ¿no? Entonces, claro, terminan condenando al abandono, digamos, pero la lógica es esa. No es que sean pues unos indolentes, consumados, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, ¿no? Emergencia de Rebagliati, que tenía capacidad, se ha construido uno nuevo, afortunadamente, pero estábamos hablando de que tenía capacidad para 90 personas, sin embargo se atendían 180, 190 personas hacinadas en los pasadizos. Entonces ahí también estamos hablando, y eso no tiene nada que ver con las enfermedades raras o huérfanas, estamos hablando de la insuficiencia renal crónica, y por ejemplo para pasadizos. Entonces ahí también estamos hablando, y eso no tiene nada que ver con las enfermedades raras o huérfanas, estamos hablando de la insuficiencia renal crónica, y por ejemplo para ir al tema ya del MINSA, ¿no? Por ejemplo, en el caso del CIS, tenemos un CIS quebrado que le debe millones a los hospitales públicos y por eso no atienden a los pacientes. Y por eso tenemos, por ejemplo, muchos pacientes que no reciben hemodiálisis en los... Que son afiliados al CIS y no los atienden. Y que no reciben la atención adecuada. Por la deuda que el Estado tiene con los establecimientos. Así es. ¿No? Y que era, por ejemplo, uno de los casos que teníamos... No conocí ese dato, yo pensé que el CIS era la joyita de la corona del Estado peruano. No, definitivamente los temas de salud no hay joyitas de la corona. Lamentablemente los temas de salud no... Inclusive muchos pacientes de salud se quejaban de decir, ¿por qué yo que pago y aporto me tratan peor que alguien que no aporta nada y está en el sistema, en el Seguro Integral de Salud? Lo que pasa es que el Seguro Integral de Salud prevé pues enfermedades muy básicas, ¿no? Pero enfermedades de alto costo no las cubre salud, el CIS. El CIS. Entonces ese es el gran problema. Y estas enfermedades raras o huérfanas son enfermedades en algunos casos de alto costo, pero precisamente como tú dices, incidental. O sea, son muy pocas personas las que sufren este padecimiento, pero lamentablemente, por ejemplo, en el caso de alergia alimentaria severa, murieron 6 niños o 4 niños
porque simplemente no se les compraba las proteínas que necesitaban, cuando en Chile, por ejemplo, el stock era 2 o 3 veces más de lo que tenemos acá. Entonces, precisamente, si son tan pocos, debería preverse. En el caso de los pacientes con hemofilia, como tú sabes, creo que todo el mundo lo sabe, aquí el problema es que estos pacientes generan procesos inflamatorios en las articulaciones y una herida simplemente no paran de sangrar y eso puede conllevar a una amputación de un miembro o incluso a perder la vida. Y hay un caso más grave aún, que es el de los anticuerpos inhibidores. ¿Qué significa esto? De los pacientes de hemofilia que generan rechazo, resistencia a los factores de coagulación externo y requieren un complejo coagulante inhibidor. Es un complejo especial que es lo único que les podría salvar la vida en caso de entrar en una situación de emergencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se busca? Por ejemplo, que los hospitales de referencia que tienen programas de hemofilia tengan el stock suficiente para que cuando estos pacientes ingresen por emergencia se les pueda salvar la vida, ¿no? Y no sean abandonados. ¿Cuál es la fórmula correcta? Es que potenciar la atención pública al respecto. Así es, y debería ponerse mayor énfasis en la gestión, porque como te digo, a veces en el caso de salud no pasa por un tema únicamente presupuestal, sino de gestión, ¿no? Y es cierto, se hacen algunas cosas, pero hay otras que se dejan de hacer. Y ya, si no lo hacen los candidatos por un tema humanitario, por lo menos que lo hagan por un tema estratégico. Claro, o sea, digamos, el tema de salud, de ese 14%... el tema de la salud es terrible. Yo honestamente igual comparto contigo la indignación, porque yo no entiendo por qué no le prestan atención de vida. Hablan de la educación, por ejemplo. Bien, está bien que hablen de la educación, pero el tema de salud es no solo es importante, es urgente. Yo te cuento una anécdota. Nosotros como asociación civil hicimos una campaña que se llamó Adopta un Hospital. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos con congresistas a los hospitales públicos y hacíamos un checklist, ¿no? Un poco de las metas establecidas por los hospitales y si se están llevando a cabo o no. Y uno de los congresistas me dice, saliendo de Rebagliati, ¿no? Me dice, oye, uno sale de acá terrorista, me dice, ¿no? O sea, porque en verdad, si uno no siente como yo Estoy tanto... seguro que si aquí en el Perú obligásemos a que todos los congresistas y autoridades públicas se atendiesen obligatoriamente en hospitales públicos o de salud, en 3 meses veríamos el tema totalmente reformado. Y que lo hagan haciendo su cola. Sí, claro, todo, ¿no? Tal cual, como cualquiera. Así es. No, sí. Muy bien, Ignacio, muchas gracias por estar en nuestros estudios. Ignacio Carrión, director de la Asociación Civil Emergencia, ha estado en nuestros estudios.